Buenas tardes a todos los participantes en esta mesa redonda, empezando por los ponentes que tenemos sentados en la mesa, que han sido los ponentes de esta mañana. Y vamos a intentar entre todos introducir una nueva metodología en este modelo de mesa redonda, sobre todo a petición de los ponentes y también de los estudiantes. Algunas de las cuestiones centrales que se han presentado a lo largo de la mañana tienen que ver con 4 temas, yo diría, que han interesado a la mayor parte de que han estado presentes en la mayor parte de las preguntas. Yo hablaría de la memoria histórica como en la construcción de los mitos. Hablaría también, en un segundo lugar, de la concepción de la paz y del concepto de pacificador. Me parece interesante trabajar también desde esa perspectiva, qué significa paz y qué significa pacificación de territorios. También se ha hablado de frontera, lo que significa, el significado de la frontera en esa Europa en guerra y en esa América conflictiva. Y, por último, la cuestión de las jurisdicciones que ha utilizado el profesor Contreras en la concepción política del imperio. Sobre todo porque tenemos una Europa, en la actualidad, que no es una unidad política, pero que pretende ser una entidad política. Y muchas veces el historiador trabaja sobre proyecciones del pasado en el presente. Y yo quisiera saber hasta qué punto ustedes, es decir, los estudiantes, son capaces de asociar la Europa del siglo XVI con la Europa del siglo XXI, o lo que pretende ser la Europa del siglo XXI, al margen de los errores cometidos en la Europa del siglo XVI. Sé que es muy ambicioso, pero vamos a ir desgranando temas. Y ustedes tienen la palabra, es decir, vamos a empezar por un tema y cualquiera de ustedes levanta la mano, hace una pequeña pregunta y los ponentes que están sentados en la mesa redonda responden con brevedad, de manera que podamos ir circulando sobre estos 4 temas. Y cada 10 minutos vamos, o cada 15 minutos, si les parece, porque tenemos una hora, podemos cambiar de tema, ¿de acuerdo? O si se nos agota uno, pasamos al siguiente. Empecemos por el tema de la memoria histórica. Empecemos por ver, efectivamente, cómo ustedes han reflexionado respecto a cómo se ha ido construyendo la figura de Carlos V en la memoria colectiva de Bélgica, porque ese ha sido el patrón que ha orientado nuestra reflexión con respecto a Carlos V. Por lo tanto, adelante con las preguntas. Yo cedo la palabra a cualquiera de ustedes que quiera hacer pregunta. Ahí tenemos una pregunta. Tenemos 2 micrófonos, sí. Uno aquí y otro abajo. Sí, bien. Mi nombre es Víctor Domingo, estudiante de la Carlos III de Madrid y miembro de una asociación europeísta, Nuestra Europa. Lo primero, me gustaría agradecer a todos los ponentes la oportunidad que nos han dado hoy de poder aprender de ustedes. Mi pregunta va sobre la figura de Carlos V y el consenso que puede generar o no generar en los diversos países y las diversas comunidades. Actualmente la Unión Europea está en una etapa en la que precisamente pretende avanzar hacia una unión, y esa unión muchas veces requiere de un pasado, y en la búsqueda de ese pasado común se está hablando desde las instituciones de los padres fundadores. Cuando decimos padres fundadores, a veces son los padres fundadores del siglo XX, Jean Monnet, pero también se intenta buscar figuras de un pasado pues, más anterior, y ahí muchas veces acabamos en Carlos V. Carlos V es una figura muy controvertida porque para algunos esto significa la unidad de Europa, pero para otros significa todo lo contrario, la división, un enemigo. Entonces mi pregunta es sobre si Carlos V puede ser una figura a la que aludir al hablar de ese pasado común que tenemos todos los europeos. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes empezar? Quiero empezar, es decir, que Carlos V puede ser una figura unificador, pero me parece que ahora la figura de Carlos V no está muy viva en los países. En el año 2000, como he dicho, los jefes de Estado se han reunido en Toledo. Y en este acto, todos han reflexionado sobre la Unión Europea. Entonces, fue no la situación de ahora. Y el mundo y Europa se ha cambiado desde el año 2000 hasta ahora. Me recuerdo algunas frases del primer ministro Wilfried Martens, que ha sido recibido aquí con el premio Carlos V.
fue en el año 98. Y en esa época me parece que la figura de Carlos V hablaba ya y fue presente en la mente de los hombres políticos, en los líderes de los estados europeos. Ahora no, me parece. Bien, sí. Yo voy a... Muy brevemente. Primero, no creo en el concepto de memoria histórica. Me parece que memoria e historia son dos conceptos antitéticos. La memoria no es historia. Si queremos hablar de historiografía, sí, pero de memoria e historia, no. Eso para empezar. No voy a liarme mucho más en la diferencia, ¿no? Lo que sí es cierto es que toda generación tiene capacidad y derecho también de interpretar la historia. Pero una cosa es interpretar la historia y otra cosa es la manipulación de la historia que se convierte cuando entramos en el discurso de la memoria. No voy a entrar en esto, pero hay toda una bibliografía extensa sobre el asunto. Respecto de Carlos V y la memoria, yo creo que en este momento estamos en una generación de historiadores que se plantean la figura de Carlos V desde parámetros distintos a los que se planteaban hace unos 20 años. Pero eso no quiere decir que una visión historiográfica sobre Carlos V más crítica sea una visión más antieuropea. No creo que sea así. Es decir, en primer lugar, Carlos V nunca jamás pensó en Europa como tal. El concepto de Europa es un concepto que tiene una historia muy larga. En el siglo XVI se hablaba de Europa, pero cuando se hablaba de Europa en el siglo XVI se hablaba de la cristiandad. Ese es el concepto de la universitas cristiana fragmentada, herida en el siglo XVI. Carlos V es el paciente por excelencia, el paciente político por excelencia que sufre la crisis de la universitas cristiana medieval. El doctor Vergara lo ha dicho esta mañana muy bien, Carlos V es el último emperador medieval. Yo estoy de acuerdo con él, en el sentido de que es emperador sobre una cristiandad herida, fragmentada y dividida. Bueno, pero eso no quiere decir nada. Eso quiere decir que a mí no me gustaría tildar a Carlos V de antieuropeo porque fuese testigo de una Europa fragmentada. No, eso no significa eso. El concepto de Europa surge fundamentalmente en el siglo XVIII. Es obra de los ilustrados, esencialmente. Pero además hay una cosa. Europa, y esto sí que era una defensa fundamental de Carlos V, Europa es una estructura cultural. Y esta estructura cultural es una estructura cultural cristiana. Nos guste o no nos guste. Nos guste más, podemos hacer un discurso laico diciendo que bueno, que Europa, sí, no solamente cristiana, y otras cosas mucho más, vale. Pero esencialmente es un discurso cristiano, cultura cristiana, no discurso cristiano en sí mismo, sino cultura cristiana. Y Carlos V fue exactamente eso, un defensor de una cultura cristiana. Con sus enfrentamientos con Lutero, claro, él lo supo muy bien perfectamente que su gran error fue cuando en Worms permitió que Lutero se privatizara porque porque lo secuestró el elector Federico de Sajonia. Se arrepintió de eso toda su vida, claro. Pero aparte de eso, él era un defensor de este discurso cristiano. No cristiano, cultura cristiana. Y yo creo que en ese sentido sí hay que poner a Carlos V como uno de los, no diría yo pionero, pero sí uno de los que realmente, pues sí, trabajó como otros muchos en el concepto de Europa. El problema es que, y ya termino, perdón, no quiero manipular, con crisis o sin crisis, con esta Europa dramática que tenemos en este momento, con esta Europa de estos hombres sin frontera que caen en el Mediterráneo, en todo el Mediterráneo, que así fueron siempre, esa construcción de Europa es el acontecimiento más importante de Europa en los últimos 300 años o más. Es decir, Europa, con todos los defectos que tenga, ese argumento de los últimos 50 años, cuando Europa se suicida, les remito al libro de Edgar Morin. Cuando Europa se suicida, Europa resucita. Esta es la gran aventura de Europa, la Europa dialógica que decía Edgar Morin.
Cuando está suicidada es entonces cuando surge. Y nos guste o no, en estos 50 años, mi gran aventura como persona humana y como persona política es la construcción de Europa. Y a eso no voy a renunciar. Perdón, no me voy a cabrear. Creo que la doctora quiere hablar. Adelante, luego le damos el turno. Yo quería añadir también algo. Oye, ¿no? Uno, que no esto es una mesa redonda. Me estaba imaginando ahora mismo a los galeotes en la barra de las galeras y remando todos en la misma dirección. No, yo coincido con el concepto de memoria histórica defendida por el profesor Contreras, y yo lo que creo es que Carlos ha tenido y tuvo y tiene, y no sé si tendrá, muy buena prensa. Yo siempre lo comparo con Felipe II, la época en la que apareció la leyenda negra. Si hacemos un balance de la política de Carlos V, con los turcos es casi un fracaso, con Lutero lo es, a través de la paz de Augsburgo. En fin, quiero decir que siempre se ha vendido muy bien, y que como Felipe II era la época de la leyenda negra, de la manera de pensar de los flamencos, de los holandeses y de los ingleses contra lo que hizo Felipe II, pues Carlos sale beneficiado en ese sentido. Pero que Carlos V también tuvo sus grandes fracasos. Hay un libro que acaban de publicar hace un par de años o 3 que se llama Imperiofobia y leyenda negra, de María Elvira Rocabarea, que es un ajustado un punto de vista sobre lo que significa la leyenda negra y lo que hay que desterrar nosotros como españoles de una leyenda negra que nos pasamos la vida creyéndonos. No sé si hay alguna otra pregunta sobre este bloque. Adelante. Solo 2 más y pasamos al siguiente bloque. Adelante. Te paso por aquí el micro. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a todos los ponentes sus intervenciones, que han sido de exquisito nivel y, desde luego, muy provechosas para todos, yo creo. Soy Cristina Muñoz Delgado, doctoranda de la Universidad Autónoma de Madrid. Y mi pregunta iba un poco a raíz de lo que acaba de decir el profesor Contreras, con el que estoy totalmente de acuerdo, de que Europa es realmente una construcción cultural cristiana. Entonces, mi pregunta va, si realmente la crisis de la que se habla constantemente actualmente de Europa, de los valores de Europa, etcétera, puede ir precisamente porque esa construcción cultural cristiana esté precisamente como en decadencia, o se haya perdido esas bases sobre las cuales, si es que se puede señalar algunas, se ha construido precisamente esa construcción, nunca mejor dicho, cultural cristiana. En general. O sea, me refiero que si consideran ustedes que efectivamente la crisis de Europa actual se debe a esa pérdida de la construcción cultural cristiana, en la cual supuestamente, considero que se sustenta la creación de Europa. Espera un momentito, perdón. Que tiene el micrófono. Adelante. No, para empezar, estoy de acuerdo con todos los que dijeron, así que Carlos V era el último emperador medieval. No había Europa, ya solo una cristiandad. Pero la noción de Europa aparece en el siglo XVII, más tarde. En el siglo XVII, después de la aceptación del protestantismo, el problema de cristiandad ha desaparecido. Entonces, los valores europeos empiezan en el siglo XVIII con las luces. Es una noción muy diversa. Pero quería decir otra cosa sobre Carlos V, es que es un emperador que hablaba también 4 o 5 idiomas. Es muy interesante de ver que el abuelo Maximiliano escribía a su hija, la tía de Carlos V, usted tenga cura que aprenden también el tiwa. El tiwa era el flamenco en esa época. Y después se sabe que él decía que hablaba francés con los hombres, francés con las mujeres, italiano con los hombres, español con Dios y alemán con los caballos. Bueno, depende de las versiones, pero era muy importante que no había una noción de Estado-nación en el siglo XVI. Bien, si es breve, adelante. Si tengo que contestar una pregunta, yo creo que el problema de Europa es uno muy claro y muy sencillo, a lo mejor soy muy rotundo y muy radical, es el discurso nacionalismo. Punto. El discurso nacionalista
cavernícola y cavernario. Adelante, otra segunda pregunta, por favor. Doctorado de la Universidad del País Vasco, y más que una pregunta lo que quería era simplemente comentar una cosa que se me ha ocurrido escuchando tu pregunta sobre si Carlos V puede ser considerado un padre fundador de Europa. Y se me ocurre que esa pregunta, por un lado, encierra una vertiente maximalista, queriendo, digamos, de alguna manera extrapolar a ese emperador medieval y convertirlo en un ideólogo de la Europa contemporánea, pero a la vez reduccionista, porque nos olvidamos de que Carlos también fue Carlos el africano, Carlos el americano, Carlos el indiano, Carlos el cruzado, que son ideas, digamos, que sobrepasan en buena medida al planteamiento actual de Europa. Bien, ¿no? Voy a introducir... Sí, adelante, por favor, profesor. Yo creo que en el siglo XVI sí hubo un intelectual que tenía muy clara cuál era la idea de Europa, que fue Erasmo de Rotterdam. Erasmo pensaba en una Europa de reinos cristianos, independientes entre sí y no en guerra. Él critica durísimamente los enfrentamientos de los reinos cristianos entre sí, pero que tenía que haber un líder, no político, pero sino un líder algo así como moral. Y él pensó en un primer momento en Carlos V. La Institutio Principis Christiani de Erasmo de 1516 va dirigida al que él consideraba como el futuro líder de Europa, supervisando o algo así todos los reinos cristianos independientes entre sí. Lo que pasa es que Carlos V le decepcionó a Erasmo. Se vino a España y se puso y cogió las armas. Y después, a partir de entonces, en quien pensó Erasmo para esa Europa de reinos cristianos independientes entre sí y unidos bajo la cristiandad fue en Francisco I, al que dieron incluso el título de Christianissimus. Y en todos los textos aparece Francisco I como el príncipe o el rey Christianissimus, el rey en el que Erasmo pensó después para esa Europa unida de reinos cristianos. Muchas gracias por la aclaración. ¿Alguno de los miembros de la mesa quiere hacer algún comentario? Creo que es muy interesante la afirmación de Eustaquio. Y sobre todo me hace pensar estoy de acuerdo con que Erasmo pensó en esa unión de reinos cristianos. Lo dramático es que pensó en reinos cristianos, pero no pensó en las minorías. Por eso cuando Carlos V viene acá, no quiero ir a esa tierra de judíos y moros. El famoso non placet Hispania de Erasmo, ¿no? Que él no quería hispanissein, él no quería hispanizar. Pero yo creo que la versión de Erasmo a España venía por otros caminos. Yo no voy a entrar ahora en ello, pero creo que eran otras causas. Y Carlos V se vino a España y cogió las armas. Así terminaba el profesor Eustaquio su intervención. Y voy a retomar ahí. Y tomó las armas. Bueno, aquí vamos con la paz. El doctor Vergara, esta mañana, yo no sé si se les ha pasado desapercibido, no, pero yo la apunté. Ha dicho algo muy interesante sobre la paz. La paz en la Europa de Carlos V es la imposibilidad de hacer la guerra. Bueno, si reflexionamos al respecto, ¿Carlos V fue entonces un pacificador o es que nunca, no pudo mantener los recursos necesarios para hacer permanentemente la guerra? Si aludimos a la cantidad de conflictos que estallaron durante sus años de gobierno, fíjense ustedes que evidentemente la guerra era la forma continuada de convivir en el marco de esas múltiples jurisdicciones del imperio. Era una forma continuada de coexistencia entre los diferentes soberanos. Y solamente se llegaba a la paz a través de tratados cuando había que reponer fuerzas, metafóricamente hablando. Eso es lo que parece. Yo le doy la palabra primero a los estudiantes para que piensen en esto y si quieren hacer alguna pregunta al respecto de... ¿Puedo yo hacer una pregunta también? Mientras sí, la gente calienta. ¿Hay alguno por aquí? Sí. Bueno, mi pregunta es muy rápida. Mientras paso el micrófono, ¿cuál fue el papel? Y lo digo con conocimiento de causa porque hace poco hubo una conferencia en la que participó el profesor Alain Servanty, que creo que viene muy a colación, ¿no? El encuentro de la paz de las damas. ¿Cuál fue el papel de las mujeres en ese proceso de paz ligado a la figura de Carlos V? Muy bien.
A ver, contesta primero a esa pregunta, por favor. ¿Quieren contestar en la mesa la pregunta de cuál fue el papel de las mujeres, de las damas en la paz? ¿Alguno de ustedes quiere el doctor Cervantes? Por favor. Después de la paz de Madrid, se realizó que Francisco I no quería aplicar las conclusiones de Madrid. Empezaron de nuevo guerras. Entonces la madre de Francisco y la tía de Carlos V empezaron a negociar en Cambrai y había muchas más mujeres que hombres. Pero ya, como dije esta mañana, los hombres hacían algo por detrás para ver si se podía. Y por fin, bueno, Carlos V renunció a Borgoña. Y era la cosa más importante después de la paz de Madrid, que renunciar a la herencia que había confiscado el rey de Francia. Y en principio Francisco renuncia también a los territorios de Italia, la guerra de Italia. Entonces, había una paz interna. Y Carlos V tenía que volver los hijos de Francisco, que estaban en Madrid. Y bueno, es una cosa muy interesante porque enseña también el papel que las mujeres tenían en la política en el siglo XVI. Pero hemos hablado también antes que las bodas, las relaciones familiares, hacían el tejido de relaciones políticas. Entonces también, por ejemplo, en Cambrai, la mujer de Francisco I era viudo, sin mujer. Su primera mujer se había muerto. Entonces, Carlos V propuso su hermana, Eleonor, que era también viuda del rey de Portugal. Y después tuvimos algunas discusiones en Bruselas para saber si el rey Francisco había hecho algunas cosas que había esposado la Leonor. Pero tenía tantas mestresas que tal vez normalmente se hacía una ceremonia cuando un hijo de un rey se casaba. Por ejemplo, cuando el hijo de Francisco se casa con la hija de Medici en Marsella, y tiene 15 años y la chica 12, 13, y los cardenales, el papa, el rey están en la habitación para ver la noche de bodas, pero no sabemos lo que Francisco I hizo con la Leonor. Bueno, creo que hay otra pregunta en el aire. Hay dos más. Adelante. Bueno, soy María Simón Valencia. Muchas gracias a todos los ponentes. Yo he aprendido muchísimo porque soy enfermera, así que no tengo nada que ver con el tema, pero bueno, me siento muy identificada con Magdalena porque efectivamente mi familia también me dice que como Carlos V estuviese vivo no sabríamos qué pasaría, ¿verdad? Bueno, yo quería hablar precisamente de eso, ¿no? Sobre la importancia de las mujeres en esa época, porque me ha resultado muy curioso que aunque este curso sea de Carlos V solo, los ponentes casi no habéis mencionado a ninguna de las mujeres, casi. Entonces, pues bueno, por centrarnos un poquito en este tema, ¿no? Y aparte que un hijo no es nada sin sus padres, bueno, que hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Entonces, pues me gustaría hablar pues tanto de Margarita de Austria, que hemos dicho que Carlos V se independizó a los 15 años y a partir de ahí empezó su educación con su tía. De sus dos hermanas, tanto de Leonor y María, que se retiraron aquí con él a este precioso monasterio de Yuste, de Juana la loca, que no estaba loca.
o eso por lo menos lo que sigo pensando yo. El Felipe el Hermoso le puso un poco loca y luego ya añadimos pues, que la abandonaron en Tordesillas. También de Bárbara Blumberg, que es amante que tuvo el Jeromín, ese héroe de la batalla de Lepanto, que no se ha mencionado nada, y sobre todo de la emperatriz solitaria y triste, nuestra Isabel de Portugal. Sin Isabel de Portugal, Carlos V, yo creo que sería alguien, pero para mí no sería nadie, vaya. ¿Por qué? Porque tuvo hasta 7 embarazos. Los ginecólogos de la época le dijeron que no podía embarazarse más porque se iba a morir. La tristeza que le causaba Carlos V cada vez que se iba a algunas de las batallas. De hecho, se enviudaba, se ponía de negro cada vez que se iba. Que estuvo 4 años gobernando en ausencia de su esposo, que durante este matrimonio, bueno, he oído que los historiadores dicen que no hay historia de amor como Isabel de Portugal y Carlos V, ya que no tuvo hijos bastardos durante el periodo que estuvo con ella. Tanto es así que Carlos V tuvo una depresión al morir de su gran esposa, se recluyó en el tolerado monasterio de Sisla. Isabel también aportó la dote, que tuvo mucha importancia y supuso un respiro a esas arcas españolas. Por eso que pido que no solo hablemos de ese emperador, sino del papel de las mujeres. Durante su regencia mantuvo una intensa actividad tanto política, cultural, artística, como con personajes como Garcilaso de la Vega o Francisco de Borja. Incluso su hijo Felipe II reclamó el trono portugués, gracias a Isabel de Portugal, por supuesto, prima de Carlos V, aludiendo el derecho que ostentaba de la rama de su madre, por lo que dio lugar a la completa unión de España y Portugal entre los años 1580 y 1640. O sea, que quiero decir que su labor va más allá de dar a luz a esos hijos del emperador. Y aquí va mi pregunta, ¿no? Que no estamos... que no quede Isabel de Portugal a la sombra de ese hombre, por Dios, y que si hizo aquello que se esperaba de las mujeres de la realeza, da solo muchos herederos a ese rey. Bueno, ha sido una mini ponencia, ¿eh? De género, pero ha sido. Adelante, Magdalena. Yo había anotado 7 preguntas antes de que ella dijera que ahí iba la pregunta, por lo tanto me ha descabalado un poco, pero quiero hacer unas puntualizaciones. 1. Allí los matrimonios en aquella época se hacían por razón de Estado. Para satisfacer pasiones ya estaban las prostitutas, las rameras, que iban significadas con un traje que terminaba en picos, por ahí de ise de picos pardos, y llevaban una rama para poderse identificar, porque estaban autorizadas oficiosamente, al menos. Después, Isabel de Portugal tuvo una importancia extraordinaria en la vida personal de Carlos, porque la quiso mucho, es verdad, fue una historia de amor. Como hubo otras tantas, bien es verdad que las razones de Estado fueron las motivaciones que imperaron en el resto de los enlaces matrimoniales, y que antes de aparecer Isabel quiso mucho a Bárbara de Blomberg. Bárbara de Blomberg además fue cuidada, protegida, la mandaron casar con otra persona, estuvo siempre al tanto de la evolución del medio hermano, que no hermanastro, de Juan de Austria, de Felipe II, que es Juan de Austria. Y en el caso mío particular, de las mujeres en ese mundo, en el ejército acompañaban como gente de campaña, que podían llegar a ser hasta unos 20.000 personas que seguían al ejército. Es decir, los soldados que estaban casados iban con sus mujeres. Lo que pasa que entre los requisitos que se exigía a los soldados era mejor que fueran solteros, por la implicación que suponía tener hijos o tener una relación. Bien, es verdad también que en ese fardo, con perdón, de acompañamiento también iban las prostitutas, porque pasaban muchos años, o por lo menos meses, fuera de su lugar. Y en los barcos, que yo le pasaba así muy precipitadamente porque iba precipitada toda la conferencia, también se deja embarcar a las mujeres. Las que son oficialmente y reconocidas en Trento
como mujeres de los soldados, las menos, pero también hay prostitutas por la misma razón. Y luego, a Felipe II, lo dijo Jeffrey Parker, no lo digo yo, le salía un sarpullido cada vez que tenía que tener una relación matrimonial, y eso que estuvo casado 4 veces. Y no fue tanto que su madre fuera Isabel de Portugal, sino que además una de sus hermanas había casado con el rey de Portugal, Juan III, de manera que el rey don Sebastián era su sobrino directo. Así que había muchas razones para que los portugueses quisieran a Felipe II, aunque no, hubo muchas reacciones en contra por lo que significaba para la monarquía hispánica de entonces incorporar también Portugal y todo su imperio. Solo una pequeña consideración en el caso de Juana la Loca. Y tiene un importantísimo papel pasivo por Sicilia. El elemento que mantuvo Sicilia en paz, como he dicho esta mañana, hubo revueltas de nobles después de la sucesión de Carlos V a Fernando el Católico. La condición fue, y la encontramos todavía en los documentos, la intitulatio de todos los pergaminos, Carolos et Joanna, Rex et Regina Siciliae. Este parece muy poco, pero fue suficiente para mantener en paz Sicilia durante todas estas décadas. Nada más que eso. Sí, en contestación o en un comentario a su pregunta sobre las mujeres, quiero atirar la atención al papel de los príncipes o de las princesas de la sangre como gobernadores o gobernadoras en Flandes. Fue el papel de Margarita de Austria como tía, pero también de María de Hungría, muy importante. Y cuando se lee la correspondencia que está editada ahora por parte, se puede ver la intensa correspondencia política entre María de Hungría y Carlos V y sobre todo con el canciller Nicolás de Granvelle. Después, pero estamos en la época de Felipe II, el papel de Margarita de Austria, Margarita de Parma, también princesa de sangre, hermanastra del rey, y sobre todo después en el siglo XVII el papel de los archiduques y de la archiduquesa Isabel, hija de Felipe II, muy querida en Flandes porque fue hija del rey, es decir, principesa de sangre. Y la noción de príncipe de sangre es fundamental. Y es el papel de las mujeres de la sangre real, también en Flandes, pero también me parece en otros lugares del imperio o de la monarquía compuesta. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Adelante. Espera, sin micro no. De natura hablo alto. Quería decir que en nuestra facultad, digo nuestra porque estamos 4, de la Complutense, tenemos estudios de género muy importantes. Veo que hay alguna complutense por aquí. Vamos a ver, ¿por qué es importante en este siglo esas mujeres? Porque son mujeres formadas. Es decir, la reina católica se preocupa de formar. Con lo cual, ella es una mujer formada, sus hijas, Juana la Loca es una mujer formadísima, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, la volvieron loca entre todos, hombre, la pobrecita a lo mejor traía de natura algo, pero que la remataron. Pero es que es gente muy formada, porque si a cualquiera que no esté formado le dan la regencia de un reino, no hace nada. ¿Por qué estas mujeres hicieron una labor increíble?
porque estaban muy formadas. Por tanto, yo creo que la reina católica es, en ese sentido, una mentalidad modernísima, totalmente fuera del contexto de su tiempo, y yo creo que lo que va después de ella es gente muy formada. La pena es que luego se producen involuciones, y la mujer pasa a ser un florero y bueno, pues queda muy mona. Pero realmente es gente muy formada, y esa es la clave de que pudieran asumir esas responsabilidades. Y en el caso de Isabel de Portugal, pues increíble, o sea, ella lleva... Lo que pasa que lo que no han dicho ellos es que hubo otros cursos que se hicieron y se habló de Isabel de Portugal. Por eso en este año estaba otra figura, pero ya se ha hablado de Isabel de Portugal. Como veis, yo tengo el termómetro de todo, por eso os puedo asesorar. Yo estoy de asesora. ¿Tenemos alguna otra pregunta en sala? A ver, por allí al fondo, te paso el micro. ¿Cuántas más hay? Perdonen. 2 más. Venga, adelante, porque hay que pasar al tercer bloque. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Natalia, doctora en filosofía, y sí, a mí lo que me gustaría, yo no sé si hacerlo a modo de comentario, hemos hablado de Carlos V, de su imperio desde el punto de vista Países Bajos, Sicilia, mujeres, hombres, distintos territorios, luego el de Europa desde el punto de vista territorial, el Estado, no había Estado, lo que entendemos. Entonces, pero todos estos puntos de vista, analizándolos, seríamos capaces de responder a las 3 cuestiones, a los 3 términos claves para entender la figura de Carlos V, la figura del imperio, que en muchos territorios duró cerca de 3 siglos después del Imperio Romano, son 2 más importantes. Entonces, ¿en qué se basaba esta mentalidad, aquella mentalidad de Carlos V, de sus sucesores? Y precisamente yo creo que 2 o 3 términos son claves para concentrarnos y para poder responder. El cristianismo, ¿qué es? Es decir, ¿cuáles son las diferencias de lo que entendemos hoy por la religión cristiana que se entendía en aquella época? Ahora bien, que quiero la paz. ¿Qué es la paz que quería Carlos V? ¿Y qué es la guerra? La guerra desde el punto de vista que es ahora el pacifismo, que no hacemos la guerra, entonces somos todos pacíficos. O vemos la guerra como una prolongación de la política y una manera de resolver los conflictos que no se puede resolver de otra manera. ¿Se resuelven conflictos solo olvidando de que existe la guerra? Entonces, esta es otra precisión. Y otra cuestión, la Europa, el Occidente, la Europa americana, la Europa, como usted ha comentado, es decir, ¿qué sucedía en los territorios americanos, africanos, etcétera, etcétera, que formaban parte del imperio de Carlos V? Podemos separarlos y hablar solamente de Europa en términos geográficos, o nos vemos obligados de hablar del Occidente en términos más ecuménicos, por así decir, porque simplemente si nos fijamos en la administración de todos los territorios que formaban parte, eran territorios virreinales, es decir, representantes de rey por todos los territorios. El término de las colonias, por ejemplo, luego en los siguientes días va a entrar América, etc. Podemos aplicar el término colonia, que surgió casi 1 siglo y medio después, a estos territorios. Entonces yo creo que aquí son varios puntos de vista, pero todavía no hemos podido precisar desde qué y sobre qué base estamos hablando, estamos partiendo para evaluar a Carlos V, al imperio, y qué importancia puede tener su imperio para hoy día, para Europa de hoy. Muchas gracias. Bueno, en realidad, efectivamente, gracias muchas por la
triple pregunta que cuestiona. No sé si nos va a dar tiempo. Yo la cuestión del cristianismo, sobre el significado del cristianismo de la Universitas Cristiana del siglo XVI y en la actualidad la dejaría para el tercer bloque porque voy a introducirlo y entonces pasaría a tratar de contestar sus otras dos preguntas. No sé si ustedes pueden retener en mente lo que ella ha dicho, yo me imagino que sí, y podrán dar respuesta a alguna de las cuestiones que ella ha suscitado. Adelante. No, le estaba pasando la pelota a él, pero yo le voy a aclarar una pregunta. Bueno, la aclaro y luego te la paso porque sé la pregunta que te va a hacer a ti, que tú eres uno de los expertos. Yo creo que en aquella época las negociaciones diplomáticas existieron y muy fuertes. Hubo embajadores extraordinarios, plenipotenciarios y espías que hacían muchas veces la labor sucia de lo que no querían hacer los oficiales. Y fue siempre muy importante y el paso previo a la guerra, siempre la diplomacia como paso previo a la guerra. Y en ese sentido yo defiendo, en ese tan traído y llevado discusión sobre si fue un imperio conquistador o un imperio pacificador o un imperio conservador, yo apunto a Carlos I como un imperio de conservación de los inmensos territorios, salvo en la parte de América. Lo que hizo fue explorar territorios ignotos y de ahí la suerte de haber conquistado México, Perú, aunque ahora a los mexicanos y a los peruanos no les guste tanto que hayan sido contestados por los españoles, pero eso es otro debate. Lo que yo he apuntado, para que creo que que es interesante que conteste el profesor Contreras, es cuál es el cristianismo que había entonces y cuál es el cristianismo que hay ahora. Es decir, si lo que pensamos como cristianos y nosotros católicos, porque la raíz cristiana es la misma, la de los católicos, la de los luteranos, la de los zwinglianos en Suiza o la de los calvinistas. Incluso los anglicanos igualmente, o los presbiterianos escoceses. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la postura cristiana que había entonces con respecto a la que puede haber ahora? Menuda pelota, te han pasado, menuda. No, esto es una especie de atraco porque trataré de contestar. ¿Qué se entiende por cristianismo en el siglo XVI? Claro. La pregunta que hacías. Pues una pregunta sí, es decir, el cristianismo solo esta cuestión de confesión no también implica otros Trataré de contestar aspectos. brevemente, pero seguramente me voy a equivocar porque la pregunta es lo suficientemente amplia para poder hacer un pensamiento global. Primero, la sociedad del siglo XVI es una sociedad confesional. Si no se entiende esto, no entendemos nada de lo que es el cristianismo en el siglo XVI. Sociedad confesional significa que el dogma cristiano se convierte en norma de ley positiva. Y por lo tanto, el discurso religioso es un discurso político en sí mismo ya. Eso es ya lo que se me ocurre para enmarcar un poco conceptualmente el esquema. Una sociedad confesional es aquella que considera que la ley no viene definida, o mejor dicho, que el derecho es subsidiario del discurso dogmático. Es decir, la ley y el código jurídico deriva exactamente de la norma doctrinal. ¿Qué norma doctrinal? Pues la definida por tres discursos históricamente asentados. La doctrina, la tradición, las definiciones doctrinales de los concilios y la doctrina de los santos padres. Todo eso acumula un discurso histórico y cultural que es lo que se entiende en el siglo XVI o en el siglo XV, en el siglo XIV, sobre el cristianismo. Eso es cristianismo. Es decir, un basamento cultural basado fundamentalmente en estos elementos que son dogmáticos: tradición, decretos conciliares y la doctrina fundamentalmente de los santos padres y la infalibilidad del Papa, posteriormente definida. Eso es el cristianismo. Y ese cristianismo se expresa en la comunidad política, que es la comunidad cristiana. Lo que pasa es que esa comunidad cristiana es heredera de una estructura imperial, me estoy desbarrando, pero bueno, de una estructura imperial
que se deriva del discurso de Constantino. Es decir, lo que pasa es que en el Edicto de Milán la estructura imperial se convierte en una doctrina cristiana. En el Edicto de Milán y en el Edicto de Tesalónica. Y el resultado final es que el imperio se confesionaliza. Y a partir de ahí viene toda la tradición. Llegan las invasiones bárbaras y esa estructura imperial se fragmenta políticamente. Hasta que Carlomagno lo que hace es reconstruir la idea cultural cristiana del Imperio Romano. Y a partir de ese momento se define que sobre la comunidad cristiana hay dos autoridades, la autoridad temporal y la autoridad espiritual. La teoría del Papa Gelasio de las dos espadas. ¿Me entiendes? En fin, no voy a enrollarme más, ¿no? Pero creo que... pero en fin, bueno, en cualquier caso, ¿qué pasa en el siglo XV? ¿Qué pasa en el siglo XV y XVI? Pues pasa que la estructura imperial se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque aparece un discurso en la escolástica, en la baja Edad Media, un discurso que asegura que la soberanía de la comunidad política está también en el rey, no solamente en el emperador, sino en el rey. Y se formula una doctrina del tomismo que dice res imperator in regno suo. Es decir, el rey es emperador en su reino. ¿Eso qué quiere decir? Que la soberanía regia es exactamente semejante a la soberanía del emperador. Y a partir de ahí se fracciona el discurso de la Universitas Cristiana. Los reyes católicos, ¿qué hacen? Los reyes católicos en España, declararse emperadores. Ellos definen, somos herederos del imperio, somos titulares del imperio de por sí. Es decir, la soberanía no está en el emperador, la soberanía la tenemos nosotros. ¿Y qué significa soberanía? Soberanía significa suprema jurisdicción. Eso significa soberanía. Suprema jurisdicción sobre lo espiritual y sobre lo temporal. Es evidente que dejamos a Roma la definición de los esquemas doctrinales. Pero nada más. No sé si vinieras a mi clase si vinieras a mi clase durante el primer mes, hablaríamos de esto despacio y... Solo dos palabras sobre la pregunta, ¿qué es la guerra? ¿Qué es la paz? Me parece claro que en este siglo y además en el siguiente también, la guerra es la normalidad. Siempre hay guerra. Sí, la guerra es el... Mira, voy a hacer una pequeña referencia. En la Constitución italiana, 1947, se puso una frase, un artículo, que es: la República rechaza a la guerra como medio para resolver las contra los conflictos internacionales. Bien. Esto era exactamente el contrario. No había, y además había toda una sociedad que estaba absolutamente conformada con un código, un código militar. Toda la nobleza, esta mañana se habló de que no había ejército y armada nacional, o que se estaba formando en este proceso, pero toda la sociedad estaba absolutamente orientada con un modelo militar. Tuvimos papas con coraza. Y bien, entonces la paz no era, a mi parecer, un objetivo. Un objetivo, sí estaba idealmente en el objetivo y la propaganda. Ya esta mañana hemos visto los arcos de triunfo con las ramas de olivo para significar la paz, la pacificación de los pueblos. Pero esto era un instrumento, ¿cómo se dice? Instrumental. Instrumental. Sí, la guerra era lo a que se regresaba inmediatamente, apenas había una mínima razón para hacerla y el dinero para hacerla. Y los virreyes, otra cosa...
toda la vida que quiero la paz. Sí, la querida y siempre hizo la guerra. Vale. Y otra cosa, los virreyes. Ay, sí, esto del cinismo en la historia sería un tema. Ese es otro tema, es otra forma. Otra pequeña palabra sobre los virreyes. Es verdad, hay virreyes en todas partes. Yo creo que son virreyes todos distintos, porque en cada reino del que son cabeza, alter ego, forma de alter ego del rey. Tienen límites y condiciones distintas, porque esta es la variedad que hay en el conjunto de la monarquía, cuando la idea de Estado, como nos recordó el profesor, no existía todavía, y existían jurisdicciones distintas, con reglas distintas, y los virreyes eran los responsables de cada uno del sistema que existía en su región. Es totalmente distinto hablar de los virreyes de Indias y los virreyes de Italia, por ejemplo, o de Cataluña. Bien, tenemos 10 minutos para el tercer bloque que tiene que ver con la frontera. Significado de la frontera en el siglo XVI en el territorio llamado el Imperio de Carlos V. Una frontera que tiene límites geográficos, o esos límites geográficos vienen determinados por una confrontación de carácter religioso con los que viven al otro lado. Los invasores son, efectivamente, desde el punto de vista sobre el territorio del emperador, son invasiones con una confrontación desde el punto de vista confesional, religioso. ¿Cuál es la frontera del emperador? ¿Y cuál es la frontera de Europa actualmente? ¿Cuál es la presión sobre la frontera de Europa? No es confesional, no es de carácter religioso, es de carácter demográfico. La frontera de Europa se desconoce, es el Mediterráneo, por el sur, por el este, ¿dónde está la frontera? ¿Turquía o más allá de Turquía? Y por el norte, Rusia, ¿será algún día Unión Europea? Pero sí tenemos presión demográfica. También hay un desafío en la frontera del siglo XXI, diferente a la que hubo en la frontera del siglo XVI. Yo les invito a pensar sobre esto y a que hagan preguntas a los expertos, que para eso los tenemos en la mesa. Gracias. Bueno, sí, yo tenía antes una pregunta. Muy buenas tardes. Quizás es que a lo mejor me salgo un poco de lo que es la mesa, etcétera, porque... Ah, sí, perdón. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Esther Prieto, soy doctoranda de la Universidad de Sevilla, y es que como esta mañana la profesora Picorrales no ha tenido turno de debate y se comentó que se podía hacer ahora, me gustaría hacerle un comentario para ella, si no es mala, vamos, si no altero mucho lo que es la sesión. Y bueno, antes de nada me sumo a los comentarios que han hecho mis compañeros de dar la enhorabuena a todos los ponentes que hemos tenido. La verdad que es un auténtico lujo poder disfrutar de ellos en este entorno. Y bueno, la verdad que yo investigo, soy historiadora del arte un poquito americanista, ¿no? Porque mi tema es el comercio pictórico entre España y Nueva España en la primera mitad del 17, y claro, pues estoy un poco metida últimamente en este ámbito naval y marítimo y barcos, etcétera, ¿no? Y me ha resultado bastante curioso lo que comentaba acerca de que es verdad que se tienen datos sobre los registros de los barcos, el cómo se fabricaban, qué es lo que se llevaba, pero no se sabe mucho lo que pasaba en ellos, o no se tienen muchos testimonios, sobre todo en el 16 y en el 17. Y al respecto me gustaría, bueno, pues compartirlo con usted, y si hay alguna persona más que le pueda interesar este tema, un documento muy interesante del Juan de Mendoza y Luna, del Marqués de Montes Claros, y es que cuando este virrey viaja en 1603 hacia Nueva España, realmente él hace una memoria de ese viaje
hace una memoria. De hecho, bueno, fue una travesía un poquito accidentada, se hunde la capitana, se pierden todas las joyas que llevaba la virreina, se pierden todos los brocados. Entonces es bastante interesante porque yo creo que es de los pocos testimonios de encima de un propio virrey, ¿no? Que este hombre, bueno, se le consideraba el virrey poeta porque también escribió otro tipo de textos y, bueno, nos da esa información sobre cómo se hizo la propia travesía. Y otro ejemplo también, esto más tirando a mi ámbito, ¿no? Al ámbito de la historia del arte, es un pleito que se conserva en la Casa de la Contratación de Sevilla, de 1640, y es que el pintor, bueno, el gran pintor extremeño por excelencia, ¿no? Francisco de Zurbarán, consignó 4 años antes una serie de lienzos para que fueran vendidos en la feria de Portobelo. Pero finalmente ni recibió una compensación económica ni los cuadros de vuelta, y los propios testigos de este pleito afirmaron que durante la travesía hicieron una fiesta, se bebieron todo el vino que llevaban para vender y pusieron los cuadros de Zurbarán en la cubierta de la propia nao. Entonces, claro, los cuadros cuando llegaron a tierra estaban completamente destrozados. Así que nada, simplemente era un mero comentario para que, bueno, si a alguien le puede servir estos testimonios sobre lo que era un poco la vida en el mar, pues que se pudieran saber, nada más. Muchas gracias. Yo solamente es precisar, porque no quiero ocupar el tiempo de la fortificación, de las fronteras, yo es lo que trato de investigar desde hace un par de años o 3, que es la vida diaria. Usted ha dicho vino. Había una ración de vino extra cuando se entraba en combate, pero no para que los soldados estuvieran bebidos en combate, obviamente. Era porque había un aporte vitamínico tan flojo de las comidas, que era habas, garbanzos, legumbres con suerte, el queso que estaba siempre seco y el pescado en salazón, que realmente necesitaban ese vino, ¿no? Y volviendo a lo que usted ha dicho sobre los viajes, es que la arqueología nos está dando, es una faceta nueva que estamos descubriendo, porque yo tenía ahí unas imágenes, las pondré algún día, porque de la arqueología submarina se han encontrado unos tipos de vajillas en peltre, de plata, de oro, ¿no? de madera, y como decía antes, quijadas de ratas y de cerdo, de manera que podemos ir descubriendo poco a poco qué es cómo se viven esas fortalezas flotantes. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos de nuevo al tema de las fronteras. Si alguien quiere hacer, ahí hay una pregunta. ¿Hay alguna más para cerrar? ¿Cuántas preguntas hay? Antes de cerrar, que tenemos 5 minutos. 2. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Bien, buenas tardes, soy Paloma Martín Esperanza, doctoranda de la Universidad Autónoma de Madrid. Yo querría traer a colación en esta reflexión sobre el presente, pues cómo paulatinamente van tomando peso en la Europa del Sur, en la Europa mediterránea, los partidos nacionalistas y antieuropeístas, ¿no? Lo estamos viendo con la Liga Norte en Italia o con el partido de Chipras en Grecia, etcétera, ¿no? Vemos cómo la Europa mediterránea de algún modo se siente marginada respecto a la Europa del Norte. Entonces, volviendo un poco a la época de Carlos V, a mí me surgía, ¿no?, una frase de Josep Pérez en la que dice que una de las consecuencias, no sé si negativas o positivas, pero desde luego una consecuencia del reinado de Carlos V, es el desplazamiento del eje cultural y político del Mediterráneo, que había sido hasta entonces el foco de la humanidad, ¿no?, desde la antigüedad, ver cómo ese eje se desplaza desde el Mediterráneo hacia el norte y hacia el Atlántico. Entonces yo quería preguntar si realmente ustedes están de acuerdo con esta afirmación de Josep Pérez, si de verdad se pierde en época de Carlos V la preponderancia del Mediterráneo respecto al resto de territorios del mundo, y sí, bueno, ya sé que no son ustedes políticos, pero sí realmente me gustaría que reflexionásemos, ¿no?, si la Europa mediterránea tiene alguna oportunidad de volver a liderar el espacio europeo. Gracias. La otra pregunta puede tener lugar porque así ya tenemos la visión, ¿o no? ¿Qué es lo que estaba preguntando el doctor Cervantes? ¿Alguno de ustedes quiere contestar esta primero? Quería preguntar sobre fronteras, pero... Bueno, ella ha introducido el elemento del nacionalismo en la concepción del Mediterráneo, en la Europa actual. Y en ese cambio que Josep Pérez interpreta del eje de la frontera del Mediterráneo al Atlántico, en la época de Felipe II. De Felipe II, sí. Adelante, ¿alguno de ustedes quiere? Fronteras es muy interesante porque
En el año 95 tuvimos unas discusiones en el Consejo de Europa para saber dónde se forman las fronteras de Europa. Claro. La Georgia, Armenia y Azerbaiyán eran candidatos para el Consejo de Europa. Y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa decidió que no hay ninguna definición jurídica, legal, de las fronteras de Europa. Pero se puede considerar que esos tres países son países de tradición, de cultura europea. Ahora hay otro problema. Por ejemplo, en el este de Turquía hay unas provincias, Kars y Ardahan, que estaban parte del Imperio Ruso hasta 1917. Y hay que decir, es parte de Europa cuando es parte de Rusia y es parte de Asia cuando es parte de Turquía. Y después, bueno, sabemos que Chipre o Malta, Chipre era una isla asiática, Malta una isla africana, como Lampedusa. Y ahora son países de Europa, no hay ninguna discusión para saber si son países europeos o no. Sí, pero, perdón por la intervención, la ruptura, es decir, la no concordancia o el no estar de acuerdo con respecto a los límites geográficos, lo que está dejando tapado, de alguna manera, es el miedo a qué puede pasar si ampliamos esos límites hasta el infinito. Es decir, ¿qué ocurre con una demografía potente que procede de África, que procede del Medio Oriente, que procede de Rusia? ¿Qué ocurre con esa demografía que hay que integrar en una Europa de valores? Ese es el tema. ¿A qué tenemos miedo? ¿A los valores? ¿A que no tienen los valores? ¿O a que esa demografía nos hace perder el estado de bienestar? Claro, esa es la pregunta. Tiene una versión económica y una versión cultural. Claro, son las dos, porque hay dos miedos a esa doble reacción con respecto a la migración. Quizá la segunda, efectivamente, para los políticos tiene más peso que la otra, pero está implícita también en ese rechazo a una demografía potente que es así y que va a ser durante los 30 o 40 próximos años. Es que eso hay que asimilarlo. Entonces, el reto de esta Europa del siglo XXI, y el otro día nuestro ministro de recién estrenado Exteriores, Borrell, decía, a mí me preocupa la disolución de Europa, porque el mayor reto del siglo XXI de Europa es la disolución, es la migración, es que no se va a acabar. Es que ustedes miren la diferencia del Producto Interior Bruto de África y de Europa y comprenderán por qué no se va a acabar. Por lo tanto, empecemos a trabajar sobre estos temas del impacto de la migración. Adelante. Si es posible, una palabra. Me parece que, hablando de Europa del pasado y de hoy, lo que más une es el miedo, exactamente. Pero el miedo no une a todos, porque el miedo no es igual para todos. Entonces une por grupos, por categorías. Y me parece que el miedo mayor es lo de perder los privilegios, de quedar pocos pero con privilegios. Pero sabemos que todos los problemas están entrelazados uno con otros, y demografía tiene consecuencias y está tan difícil no hacer la guerra para resolver, y es difícil de encontrar los compromisos, ¿cómo se dice? Compromisos. ¿Se puede decir? Sí. Compromisos para encontrar un equilibrio pero es un problema político y no tengo instrumentos para dar soluciones, pero es un problema político. Yo voy a tratar de contestar a la pregunta de la alumna de mi querida universidad, mi antigua universidad, donde dejé muchos amigos. Bueno, no todos, pero bueno. Hablaré primero del concepto de frontera. Acérquese el micro, profesor. Pégatelo. Hace unos años escuché una definición de la frontera en el Mediterráneo que me gustó mucho. Era el concepto de frontera líquida. El Mediterráneo
es una frontera líquida. Brodel insistió en eso constantemente, ¿no? Una frontera líquida donde más que naciones son sujetos o grupos los que interactúan. La historia del Mediterráneo no es una historia de naciones, es una historia de grupos, unas veces étnicos, otras veces clánicos o de estructuras comerciales, más que de estructuras, primero no estatales, pero ni siquiera, bueno, y mucho menos nacionales, ¿no? Eso de frontera líquida me importa mucho, sobre todo porque es una frontera líquida desde el punto de vista de la cultura, en principio, ¿no? La frontera norte y la frontera sur discurren por parámetros culturales absolutamente diferenciados y geoculturales, ¿no? El Islam a un lado, el discurso cristiano al norte. Pero a pesar de eso, si el Mediterráneo tiene una característica, es que esa cultura líquida o esa frontera líquida ha generado un discurso cultural difícil de entender, mejor dicho, difícil de ser estudiado. Esta mañana con el profesor Vergara hablábamos en el descanso del café la importancia que tiene en el Mediterráneo esa geopolítica de la clientela del corso y de la piratería, que son manifestaciones extrajudiciales, penalmente castigadas, pero que constituyen toda una cultura que apenas hemos sido capaces de entender y muy poco de estudiar. Y hay un Mediterráneo norte, hay un Mediterráneo sur, igual que hay un Mediterráneo oriental y un Mediterráneo occidental. La clave de la monarquía de Carlos V, y ya no hablo del imperio, una cosa es el imperio y otra cosa es los reinos hispánicos de Carlos V, incluida Italia. La importancia que tiene Italia para Carlos V es precisamente que Italia es la cremallera del Mediterráneo. Es decir, ¿por qué es tan importante Italia? Porque Italia es es la frontera de Carlos V en relación con el Mediterráneo oriental. No sé si estará de acuerdo el profesor Vergara. Y luego hay otra, y luego el tema de la frontera, en la pregunta de la doctora Martínez de Codes, el problema de la frontera en Europa. Durante un tiempo de mi vida me dediqué a estudiar un poco el tema ruso, ¿no? Tema ruso. Y hay toda una historiografía en Rusia proclive hacia Europa, y hay una historiografía rusa anti-europea, porque entiende que Rusia también es Asia. Y entonces, esto lo veo muy bien de Gaulle, cuando dijo que había que hacer que Europa terminaba en los Urales, rechazando absolutamente el tema de que más allá de los Urales, ¿qué hay? Pues el modo de producción asiático, decíamos cuando estudiábamos, en mi época, que era una historiografía marxista, el modo de producción asiático. Claro, entonces el problema de la frontera de Europa, Europa se define en una dialéctica permanente y constante. ¿Qué será Europa dentro de 50 años? Pues lo que queramos que sea. En cualquier caso, Europa será un proyecto de voluntad colectiva. ¿Basada en qué? En derechos humanos. ¿Basada en qué? En libertades. ¿Basada en qué? No tanto en estructuras políticas, y sobre todo no en naciones. En estructuras políticas sí, pero estructuras políticas defensoras de derechos humanos fundamentalmente. Es una Europa de ciudadanos. Exactamente. Eso es lo que quería decir. Una Europa de ciudadanos. Y esa Europa de ciudadanos no tiene, o se tiene que construir a partir no tanto de nacionalidades preexistentes, sino de un futuro donde realmente, esa es mi visión, un futuro donde realmente los derechos y las libertades públicas estén garantizados. Y esa garantía depende de la voluntad individual y colectiva de los ciudadanos de Europa. Europa se construye, está por hacer, pero es la gran aventura de los últimos 50 años. Si hay algo importante en el mundo es la construcción de Europa desde 1945. Y a eso no se puede renunciar, porque eso ha generado primero nuestra propia entidad, pero una entidad de futuro, de valores, claro, basados en eso. ¿En qué? ¿Cuál es el sustrato? Pues la cultura cristiana, que pasa por discursos de laización, claro que sí, no de confesionalidad, de laización.
Bueno, ya no me quiero enrollar más. Me parece que Miguel Ángel Martín tiene una pregunta, ¿no? No, más que una pregunta, un comentario adicional a lo que acaba de decir el profesor Contreras, que me ha parecido muy interesante esa definición que ha sacado a colación de la frontera líquida, ¿no? Porque precisamente nosotros, el profesor Gustav Jansen es testigo en la propia academia, cuando hacíamos reuniones de la academia, un concepto que también pusimos en valor fue el concepto de la Europa permeable, haciendo alusión a ese concepto de frontera permeable, en el que hay una constante, permeable en los dos sentidos, en el que hay una constante transmisión de conocimiento de personas y muy basada en eso que acaba de decir el profesor Contreras como colofón, ¿no? Que son los ciudadanos al final los que son protagonistas de este proceso, que más allá de la construcción política de los gobiernos y los deseos de los gobiernos, hay una constante intercambio de conocimiento, de cultura, de valores entre ciudadanos de diferentes países, no solamente en el interior europeo, sino en el exterior europeo, porque no dejamos de ser, si buscamos nuestras raíces, más allá de las propias raíces cristianas a las que se ha aludido mucho aquí, yo soy un poco más abierto en ese sentido, porque claro está digamos, la diversidad de valores, de culturas, de religiones que conviven hoy en día, que han convivido siempre en Europa. Nos podíamos ir incluso más allá, más al pasado, si empezamos con los griegos, donde no existía todavía la religión cristiana, y todo ese legado que nos han dejado en la Europa de nuestros días. Pero sobre todo hacer como refuerzo a ese concepto de Europa de frontera líquida, ese concepto también de Europa permeable, que creo que es bastante interesante, del que no se habla mucho, pero que creo que deja un pozo bastante interesante en nuestra Europa de nuestros días. Bueno, vamos a darle a Alan un minuto de pregunta, pero solo uno, ¿eh? Sí. Porque me están diciendo que nos tenemos que... Es que justo para cerrar este tema, cuando hablamos de la Europa permeable o de la Europa por construir o de la Europa de la voluntad que nosotros queramos que sea, mi pregunta, pensando un poco en el imperio de Carlos, que no era un imperio europeo necesariamente, pero sí un modelo, digamos, de integración de estructuras y de espacios europeos y otros, ¿no será acaso esto una aspiración de una élite política, que en ese caso fue, digamos, la familia Habsburgo y todos sus seguidores, pero que chocó de frente y muy fuertemente con las realidades políticas, espaciales, religiosas, de todos los territorios que pretendía incorporar, con tensiones inherentes, digamos, a cada uno de esos territorios y a sus respectivas fronteras, y que terminó, pues, como terminó? Mal. Con entidades políticas diferenciadas. Mal. Micro, por favor, si quiere decir algún... ¿Cómo terminó? Pues terminó en la paz de Habsburgo de 1555, cuius eius e religio. Ahí terminó el sueño, afirmando la soberanía de los reinos. Proto discurso nacional y proto Estado. Ahí termina la aventura de Carlos. Sí, claro, pero hay un sustrato que continúa. Hay una reflexión muy interesante que el doctor Contreras ha utilizado en alguna ocasión, en algún foro, que dice lo siguiente, quizá como colofón a esta intervención. Europa se construyó sobre las naciones y se tiene que deconstruir sobre las mismas. Tiene que eliminar las naciones para construirse como Europa. Sí, es una frase de que Europa creó la nación y Europa la tiene que destruir. Pero eso es una frase que he dicho alguna vez de vez en cuando. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias por la flexibilidad de los ponentes que han aceptado todo, y mañana nos vemos. Que descansen.